Estudiante de psicología, psicólogo o psicoterapeuta, bienvenido a este espacio que está diseñado exclusivamente para hablar de cosas que muchas veces no nos enseñan en la universidad. Y sobre todo, adentrarnos en este maravilloso mundo de las terapias basadas en evidencia. Que lo disfruten. Listo. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este podcast de confianza sobre psicoterapias basadas en evidencia. Estamos en el episodio 5, si es que mal no lo estoy enumerando. Y el día de hoy tenemos otro episodio internacional. Quien escuchó el anterior sabe que tuvimos invitado a un colega de Ecuador. El día de hoy nos fuimos hasta Argentina. Y tengo el honor y el gusto de grabar esta semana con Dani Lando. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme. La verdad que me gusta mucho el podcast y me encanta el proyecto que estás armando, así que gracias por tenerme en cuenta. De inicio, pues siempre, ¿no? El agradecimiento de darse este espacio, de coordinar. Estamos a 3 horas de diferencia, es decir, aquí son 9 de la mañana, ya es mediodía, y para poder cuadrar las agendas tuvimos que precisamente revisar este asunto del horario. Y pues como ustedes saben, buscamos siempre traer profesionales que estén haciendo pues cosas muy interesantes, que básicamente los conozco gracias a las redes sociales, que creo que es un medio genial para nosotros poder acercarnos y tener estos espacios. Y pues Dani, para comenzar, a mí me gustaría preguntarte, como lo hacemos regularmente, ¿en qué momento tú dices, sabes qué, yo quiero empezar a estudiar o a formarme en pues terapias que estén basadas en evidencia? A ver, yo soy de Argentina, con lo cual básicamente mi licenciatura no solo es en psicoanálisis, sino es en psicoanálisis lacaniano. Y empezamos fuerte. Yo en la carrera la pasé bastante mal, porque ya desde el primer momento yo estaba entre medicina, la típica, viste, que el psicólogo está entre, por lo menos acá no es muy común, entre psiquiatría o psicología. Ya para el final, cuando terminé el secundario y tenía que meterme en la universidad, y dije, bueno, me voy por psicología porque tiene una parte como mezcla más cosas que me interesaba mucho la antropología, la sociología, también en algunas cuestiones neuro, no sabía nada de terapias psicológicas, yo me había atendido con una psicoanalista, y cuando entré el primer cuatrimestre, literalmente casi, eh, no iba a decir muy dramático, decir, bueno, casi me mato, porque tampoco, pero fue como claro, la primera tópica de Freud, de una persona que esperaba que le dieran más neuro, fue bastante fuerte, pues ya después medio por terca seguí hasta que cursé psicopato y ahí dije no. Nosotros acá en Argentina, cuando yo la cursé en ese momento, teníamos módulo 1, psiquiatría básica, que era 1880, o sea, Krepelin, Breuer, eso, los antecedentes de Freud y después Lacan. Eran los 3 módulos. Y ahí ya dije, bueno, o busco otra cosa o me voy, porque no estudio psicología, porque no, esto no es para mí, claramente. Y empecé a buscar y mi primer acercamiento fue con la neurociencia, porque hay como un poquito más de eso en Argentina. Y desde la neurociencia me metí con Chomsky. Y a raíz de la crítica, porque soy media chismosa, de la crítica que le hizo Chomsky, llegué a Skinner y ahí empecé a Así es. estudiar toda la parte del conductismo y me metí ahí ya en una materia que es optativa en la UBA, que es análisis y modificación de la conducta. Y ahí empecé con supervisión, yo me superviso con Nicolás Machín, que es un psicólogo argentino excelente, que me fue introduciendo también a toda la bibliografía del conductismo y demás. No, pero fue un camino arduo que por suerte lo hice a mitad de la carrera porque me permitió no recibirme y estar como, ¿y ahora qué hago? Porque no me sirve, tipo, diagnosticar a las personas con histeria, que eso era demasiado. Y ahí empecé mi camino de formación de a poco, hasta probablemente ya ahora estoy chusmeando másters para formalizar un poco más la formación. Fíjate que esto de descubrir el conductismo a la mitad de la carrera te ahorró, ¿no? Un montón de tiempo, porque a veces, justo aquí pasa mucho en México, que tú egresas y como sales como psicólogo general y aparte de ahí tienes que ver si vas a ser clínico, organizacional, educativo. En este momento dices, bueno, sale, quiero ser clínico y empiezas y buscas maestrías y también formaciones, y pues para este tiempo ya perdiste la mitad Sí, de la formación, ¿no? Y el hecho de descubrirla antes, pues creo que en este caso o en el tuyo fue algo que te ha ayudado mucho. Ahora, yo te sí. conozco por redes. ¿Tú en qué momento dices, bueno, esto que estoy haciendo me gustaría ponerlo al público y exponerte, porque al final de cuentas, así como llegas a muchas personas, pues también le pegas a muchas otras, ¿no?
Entonces, ¿cómo Sí. llegas y cómo lidias con generar contenido, pues, de la conducta en redes? A ver, yo tengo una experiencia interesante como conductista, conductista que salió del closet y en TikTok es abiertamente conductista. Y es que como por ahí, la otra vez estaba hablando con una amiga sobre este tema, ella me dice, es una conductista pasada por agua, igual, no estaba hablando con otra chica que también es de México y es TikToker, Per Hotcakes. Me encanta el user, pero sí, Fernanda. Y ella me dice, sos una conductista pasada por agua porque por ahí no sos tan combativa, lo que hace que a veces reciba comentarios que me dan mucha risa de sospechas de que por ahí soy secretamente psicoanalista, entonces recibo por ahí comentarios de los psicoanalistas de que trato mal a mis pacientes porque hago conductismo, y de los conductistas de que no soy tan intransigente con el conductismo, pero eso también tiene que ver con de dónde vengo. Sí, Sí, yo no estoy por ahí tan de acuerdo con, si bien respeto eh, que yo diga el psicoanálisis es una estafa y no sirve, teniendo en cuenta que a mí me siguen un montón de estudiantes de Argentina, es decirle todo lo que estás estudiando, tíralo a la basura, básicamente, no te va a servir. Y para mí termina alejando a las personas del esfuerzo activo de tener que buscar, porque aparte las formaciones en Argentina de conductismo son pocas, se está empezando a ver más, ahora sacaron una con José Dajab, que es una persona que ha trabajado mucho para que haya un lugar en Argentina del conductismo, pero incluso ya hay hasta difamación a veces en algunas materias, en donde se dice que somos biologicistas, que somos reduccionistas, que es una terapia que sirve nada más para animales. Argentina todavía sigue con esos debates tan atrasados, entonces vos les estás pidiendo que se formen por fuera, que sí. lo que saben no les va a servir, y encima los estás insultando. No me parece medio castigo constante. No sé si va a sostener la conducta de curiosidad si constantemente se las castigo, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es mi forma de abordar la divulgación de la modificación de la conducta dentro de lo que es redes. Pues parece que esto es, o tiene mucho que ver, ¿no? Con tu estilo, tu esencia de decir, bueno, el hecho de que tal vez esté castigando muchas veces la curiosidad que tengan ellos por entrar, pero también por el otro punto, no sé a que los convenzas, pero creo que el poner o sembrar la semillita y decir, bueno, Mm, tal vez esto que está pasando y por qué lo está diciendo alguien que pues ya tiene experiencia, nos ayude a cuestionar un poco, ¿no? Y esto pues es como la base del trabajo que estamos haciendo y el hecho de ver a alguien que lo está realizando a kilómetros de distancia, a mí me hace sentir muy orgulloso. Ahora, el día de hoy tenemos un episodio que está centrado en un tema que es un tanto mediático en cuanto a los psicólogos, ¿no? Porque si bien el terapeuta de conducta, puro y duro, defiende que nosotros, pues, como terapeutas, no tendríamos que utilizar un diagnóstico basándonos en un modelo biomédico y específicamente utilizando el DSM, pues Dani sostiene algo un tanto diferente y creo que este tema se va a poner interesante. Y ustedes saben que no es mi estilo como refutarle a los invitados, sin embargo sí es bueno conocer otras perspectivas y a partir de ello generar un sano debate. Entonces, Dani, para sí. empezar me gustaría preguntarte, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos bipolares? Mm. A ver, el término trastorno bipolar refiere a un grupo de pacientes que englobamos dentro de una etiqueta diagnóstica, ¿no? Cuando usamos el DSM, que básicamente se caracterizan por dificultades en la regulación del estado de ánimo. ¿Sí? Durante muchos años se pensaba que estos pacientes lo que tenían eran presencia de episodios en donde se presentaban episodios de depresión y episodios de manía o hipomanía, y el paciente iba ciclando de uno a otro y se le iba deteriorando el cerebro con cada episodio. Eso actualmente se refutó y sabemos no solo que la teoría de la neuroprogresión está refutada, sino también que lo más importante para el tratamiento con estos pacientes es la recuperación funcional y que el patrón de inestabilidad es sostenido en donde el paciente va a estar bastante poco eutímico, ¿no? Que es cuando está estable, Ujú. entre comillas, porque el humano en general no está estable. Entonces son pacientes que de por sí la misma desregulación emocional que tenemos todas las personas, en ellos está un poquito exacerbada. Entonces por ahí presentan más
volatilidad, sí, es más volátil el estado de ánimo, por así decirlo. Ok, y esta es como la manera de conceptualizarlo. Pero esto me suena como una perspectiva muy biomédica, ¿no? Sí. Del DSM. Ahora, actualmente, ¿cómo se podría ver? O tú cómo dirías que lo abordas desde, por ejemplo, la terapia de conducta? A ver, depende, porque uno de los problemas que creo vienen con este tipo de diagnósticos, creo que hay ciertos diagnósticos en donde es más fácil seguir un modelo conductista desde la práctica, como por ejemplo depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, en donde sí, no es necesario, pero con estos pacientes en donde el tratamiento va a depender en casi yo te diría que más de un 50% a veces de la interdisciplina con un psiquiatra, yo lo que he encontrado en mi incipiente clínica es que se me dificulta mucho eh, abrazar el conductismo desde ese lado y no terminar tomando una perspectiva más médica para el trabajo interdisciplinario. Entonces, medio como que lo que a veces termino haciendo, y creo que muchos psicólogos conductistas que trabajamos en interdisciplina con psiquiatras y queremos especializarnos en este tipo de condiciones, hacemos es como dividís el cerebro en donde vos lo conceptualizás de una forma, desde el análisis funcional de la conducta, en donde en realidad lo que vos tomás son las cuestiones más individuales de cada paciente y analizás las conductas problemas y abordás desde un lado, que no pasa tanto por un diagnóstico de SM, y después cuando hablas con el psiquiatra, eh, haces switch y te pones a hablar en modo biomédico de SM, porque se hace muy difícil el seguimiento a veces, teniendo en cuenta que en general el psiquiatra no se forma en ningún tipo de enfoque psicoterapéutico, y menos acá en Argentina. A mí acá en Argentina me ha pasado de yo ser la primer psicóloga TCC con la que el psiquiatra está trabajando. No sabe lo que es el conductismo. Hay un montón de psiquiatras que sí, ¿no? Y hay áreas especializadas en trastorno bipolar que están más interiorizados con distintos tipos de terapia, pero hay muchos psiquiatras que no sé hasta qué punto cuando yo les paso el informe de análisis funcional de la conducta me van a seguir. Con lo cual medio como que uno termina siendo abogado del diablo con el DCM en algún punto. Sí, porque generalmente, de hecho, cuando nos enseñan o nos forman como psicólogos, te enseñan que el informe clínico tiene que ir como en términos médicos para que el psiquiatra lo pueda entender, ¿sale? Y creo que de ahí parte, gran parte de este movimiento que se está realizando para nosotros poder separarnos en tanto a lo médico y que lo psicológico pues tiene su propia área de investigación y de intervención, ¿sí? Mm, Entonces, por eso te digo que cuando tú comentas todo esto, a mí sí hay cosas que a veces me switchan un poquito porque yo digo, mm, sí, sabes, creo que el hecho de tener el conocimiento de hablar de una etiqueta diagnóstica nos está como predisponiendo. Entonces, ahora te voy a comentar, por ejemplo, cuando llega un consultante conmigo, pues yo intento hacer un, una evaluación a nivel funcional y todo eso tiene que ver en conducta. Y para mí, pues, aunque sí los puedes como etiquetar, no tiene tanto sentido y bueno, lo platicamos en la mm, previa, ¿no? El hecho de yo poner una etiqueta clínica, a veces hemos notado que juega un papel en contra, ¿no? Porque hay un término que se le conoce como el beneficio secundario de la enfermedad. Y es mm, que cuando la persona sabe que tiene un diagnóstico, dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer esto o hago esto porque tengo esto, ¿no? No sé tú mm. cómo lo ves desde este lado. A ver, a mí me parece que acá hay dos temas. Hay una realidad y es que la mayoría de los pacientes con bipolaridad que llegan a consulta vienen cuando están deprimidos, ¿no? Sí. Y no es común que aparte te puedan reportar los episodios de manía, con lo cual la mayoría de los pacientes con bipolaridad, el diagnóstico es un tema central y es uno de los mayores desafíos de los profesionales que queremos especializarnos en esta población, porque suelen ser diagnósticos sucios, por así decirlo, porque justamente desde el DSM es muy difícil hacer diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son pacientes que muchas veces van a estar medicados de por vida, que son pacientes que tienen características de inestabilidad, que les cuesta sostener tratamientos, con lo cual yo no voy a ser la última profesional que lo va a evaluar. Ya de por sí, si fui en muchos casos la primera profesional que va a poder diagnosticarlos, en algún punto, desde la cuestión más práctica de facilitar el tratamiento de la persona, informarle sobre esta condición
hace que yo evite que al paciente le den antidepresivos cuando vuelva a consultar por una depresión, si no pudo recopilar información importante que indique de, che, esto no es una depresión, ¿no? Porque si ya de por sí sabemos que hay dificultades para diagnosticar todas las condiciones desde el DSM, hay profesionales que no se forman con otra cosa que no sea DSM, como los psiquiatras. Sí, Eh, entonces, desde ese lado yo no lo veo viable, si te soy honesta, por lo menos ahora, en el momento en donde estamos posicionados a nivel claro. histórico en la Sí, sí, atención de sí. salud mental, no lo veo viable porque a menos que el paciente tenga una depresión postparto, es raro que un paciente reciba a veces un diagnóstico de trastorno bipolar y lo dicen las estadísticas de que son pacientes que reciben 8 o 9 años después de que inician tratamiento. De la primera consulta ellos están en tratamiento, en general pasan por muchos psiquiatras, por muchos psicólogos y nadie los puede diagnosticar, en parte por la cuestión del DSM, ¿no? A ver, también es medio como que la solución es la misma herramienta que pone la piedra, ¿no? En el proceso de diagnóstico, pero es una realidad de que no sé hasta qué punto, si yo no le informo al paciente, che, mira, esto cuadra con el espectro bipolar, porque aparte ahora hay herramientas para por ahí evitar esto que me comentabas vos de la ganancia secundaria de la condición, hablar desde el espectro y psicoeducar es una herramienta que nos permite intervenir para prevenir que el paciente no se apropie de esa condición y diga soy bipolar, no hay nada más que hacer, porque aparte recibir un diagnóstico de trastorno bipolar es fuerte, ¿no? A Claro. nivel de salud mental, o sea, te están diciendo que vas a estar deprimido toda tu vida. Eso es lo que escucha el paciente, o sea, ok, me estás avisando que voy a volver a deprimirme. Buenísimo. Fíjate Entonces, que, nada. ajá, aquí en este punto, bueno, tocas varios aspectos que igual están muy enfocados en cuanto a qué tanto necesitamos el DSM, ¿no? Pero creo que esto lo podemos dejar para más Mm. adelante y me gustaría entonces preguntarte, tomando todas estas situaciones contextuales que, pues, con las que nosotros tenemos que trabajar y lidiar, porque muchas de ellas, pues, ni siquiera están dentro del control del terapeuta, cuál es el aporte que hace entonces el conductismo entonces en este tratamiento? A ver, creo que hace poco estaba con una psiquiatra, estábamos charlando sobre una posible cambio de carátula, un posible cambio de carátula en el diagnóstico de una paciente que inicialmente ella cae a mí con ya un diagnóstico hecho de depresión y trastorno borderline, una depresión crónica resistente, los típicos términos bien de DSM. Y a ver, es una paciente que tiene un historial de posibles, a ver, no hay un diagnóstico de por medio, pero hay un montón de cosas que podrían indicar que esto sería un trastorno bipolar atípico, ¿no? Y una de las preguntas que empiezan a surgir como disparadoras para hacer el diagnóstico diferencial es, ok, esta persona ubica una especie de depresión secundaria, ¿no? Que es la depresión reactiva de la CIE, que para nosotros es como nosotros entendemos la depresión, no más una cuestión de insatisfacción con su vida que la lleva a constantemente a estar depresiva, pero la pregunta que para mí es interesante que nos permite el análisis funcional es, ok, pero ¿por qué esta persona hace 10 años está depresiva? ¿No? O sea, es porque le falta obtener estas cosas que le van a dar satisfacción, perfecto, pero ¿puede obtener esas cosas que le van a dar satisfacción y van a prevenir que vuelva a estar deprimida efectivamente? ¿O acá hay una condición que se lo está impidiendo que tenemos que trabajar para poder después trabajar con activación conductual o con lo que sea necesario? Y son preguntas que no sé si el DSM te las permite en un punto, por no decirte que no, el DSM no te las permite, no te permite ahondar en esta cuestión de, ok, pero ¿por qué esta persona durante 10 años no puede dejar de estar deprimida? No, es como, listo, ya está deprimida y por eso está así. Y la pregunta tendría que ser al revés, en un Sí. punto. Entonces creo que el análisis funcional como herramienta, que estaría buenísimo empezar a que la den incluso en la formación de medicina para los mismos psiquiatras. Sí, creo que aquí es importante esto, ¿no? Documentarnos y pues entender que cuál es el área de intervención del psicólogo y dónde ya no, y entra lo médico, porque sí, el hecho de tal vez generar prácticas que violen estas normas, pues nos pueden generar tanto pues dificultades con los consultantes como pues también problemas de índole legal. Sí, Ahora, pero
Es que, Sí, ¿sabes? decime. Esto me salta una duda muy importante, porque ¿en qué punto eh, el referir a un consultante con el psiquiatra también viene a ser como una conducta de seguridad del terapeuta? Mm. Creo que eso inevitablemente, eh, para tener uno cuidado con esas cosas, tiene que sí o sí tener supervisión, ¿no? Y tener otros terapeutas que nos supervisen en nuestro trabajo para tener en cuenta cuándo hay que derivar y cuándo no, que esa podría ser por ahí la conducta de reseguro más que la derivación psiquiátrica, y también tener en cuenta y conocer de psicofarmacología. Yo no estoy de acuerdo con que el psicólogo no tenga que formarse en psicofarmacología y en cuándo hay que sumar medicación. Al contrario, creo que el psicólogo necesita una muy buena base de psicofarmacología que le permita tomar esas decisiones por ejemplo, poder identificar si un paciente que te vino medicando con antidepresivos no te está haciendo un switcheo maníaco, lo que te está indicando que tenés que cambiar de psiquiatra y que justamente eso no era una depresión, no, que eso era otra cosa. Y también, si bien como conductistas no somos muy fan de las explicaciones neurocientíficas, sí hay que continuar investigando sobre ese área porque la medicación inevitablemente, para poder entenderla, a veces uno tiene que tener una formación en neuro, ¿no? No está bien complicado. Esto lo vuelves como eleva el nivel de dificultad, porque si bien a veces uno dice, bueno, ya lo referí, y a veces es como, pues ya lo aviento y ya es problema de otro profesional, ¿no? Y creo que esto, Sí. esto es como parte de una situación con la que pudiéramos tal vez empezar a darle cierre al episodio. ¿Sabes? Me quedé con la idea de que tanto el psicólogo tiene que conocer de otras áreas. Y creo que ahí Mm, tocaste un punto crucial porque es fundamental. El hecho de que yo no pueda medicar no quiere decir que yo no sepa cuáles son, por ejemplo, las reacciones adversas o secundarias de estar medicado, ¿no? Porque cuando llega un consultante y me mm, dice, yo tomo esto, yo puedo explicar que gran parte de lo que le sucede puede estar un tanto moldeado por el medicamento y otra parte puede ser a nivel conductual, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, en la universidad en la que yo estudié, si algo no le puedo reclamar es que llevamos 2 semestres de psicopatología y esto te permite, ¿no? El conocer. Y creo que sí, nosotros como terapeutas, independientemente de si somos conductuales, pues el hecho de conocer de psicofarmacología y de neurología, por lo menos lo que está a nuestro alcance es como algo muy interesante. Ahora, pues vamos por el otro lado, ¿no? Las escuelas no todas tienen estos planes de estudio y aquí en no. México me he topado con varias que ni siquiera ven psicopatología. Entonces, es un problema porque entonces estamos hablando de Latinoamérica. ¿Cuál dirías que es como, pues, la propuesta o por lo menos el panorama que estamos enfrentando? A ver, yo creo que el primero es la dificultad de accesibilidad que tienen los consultantes, en donde no solo a veces les cuesta sostener un tratamiento farmacológico de por sí, sino también sostener el tratamiento psicoterapéutico, con lo cual, a diferencia de otros países, yo si el paciente queda sin trabajo no tengo el paro, como por ahí en España, ¿no? Entonces, tengo que también tener en cuenta que toda la intervención que yo decida sumar al tratamiento, si vivo en un país que es inestable económicamente, como la mayoría de los países de Latinoamérica, desafortunadamente tengo que tener eso en cuenta como profesional. Y tener en cuenta el tema de la medicación, ¿no? Eh, la cuestión económica juega un rol en un punto, porque sí, no son baratas. Eso por un lado, ¿no? Segundo, en torno a la formación particular del terapeuta, es medio complicado porque de por sí ya si vos no manejás modelo DSM, formarte en psicofármaco es muy difícil porque en general quien te forma es el psiquiatra, Ujú, ¿no? Y es formación extracurricular porque la mayoría de las currículas universitarias no tienen en cuenta eso. No, ya de por sí te da una formación muy general, que por lo menos acá en Argentina sí lo que notamos es un sesgo hacia la clínica, en donde forman psicólogos clínicos, psicoanalistas, pero en otras universidades en donde la formación es todavía más general y ni siquiera hay una formación que te orienta a la clínica, calculo que debe ser el doble de difícil formarse en esas áreas, ¿no? Em, pero inevitablemente es necesario, aunque sea de forma autodidacta, empezar a incursionar en libros de psicofarmacología, en libros de neurofisiología y demás para poder abordar al paciente como corresponde, porque muchas veces esto que vos me comentabas en torno a el rol del psicólogo, en torno a la medicación,
El psicólogo tiene que actuar como de garante muchas veces del bienestar del paciente, ¿sí? Entonces, no solo tiene que saber sobre los efectos adversos de las medicaciones, como para tener en cuenta que para ciertos diagnósticos no se recomienda X medicación por X, X y X para saber que tengo que cambiar de psiquiatra en caso de que tenga que hacer interconsulta con psiquiatra, pero muchos pacientes con una condición un poquito más compleja van a venir medicados, muy probablemente. Por lo menos esa es la realidad en Argentina, ¿no? En donde toca mucho paciente medicado y muchas veces mal medicado. Entonces el psicólogo tiene que saber de psicofarmacología. Si no tiene formación accesible, bueno, libros, biblioteca y formación autodidacta. Nosotras, por ejemplo, cuando recién nos recibimos, habíamos hecho, yo tengo una colega que ella es de Colombia, Lina, que es amiga mía, que ella es psiquiatra, y nosotras nos juntábamos y yo le enseñaba de psicoterapia y de conductismo y ella me enseñaba de psicofármaco, ¿no? Era como que así habíamos hecho El intercambio. ese grupo de estudio, ¿no? Buscarle la forma. Fíjate que esto que comentas sobre lo complicado que es sostener un proceso tanto psiquiátrico como psicoterapéutico es uno de los principales retos que, que enfrentamos, ¿no? Y la idea es, creo que para allá va, ¿no? La investigación es poder diseñar modelos que puedan generar la mayor cantidad de cambios posibles en el menor tiempo, ¿sí? Y de hecho, bueno, lo que están haciendo ahorita, me parece que es ACT, están trabajando ya con la terapia basada en procesos. Sí, Sí, está el protocolo unificado de Barlow, que es como lo que se tiene como para que en 8, 6, 10 sesiones se pueda llevar adelante un proceso terapéutico en la mayoría de los casos, ¿no? Y entendido, bueno, que también hay unos que son por la dificultad o la cronicidad que se ha generado de tanto tiempo, de estar 8 o 10 años sin contar con, mejor con un diagnóstico, pues hace que su recuperación no sea como la más rápida, ¿no? Sin embargo, pues estos son parte de los retos que tenemos que enfrentar por ser psicoterapeutas en Latinoamérica. Y aquí no podemos sí, hacer mucho, ¿no? no. Eh, Si no hay por lo políticas menos nosotros. públicas, si no hay regulación, Sí, el tema de las políticas públicas es bastante complicado porque por lo menos acá en Argentina nosotros tenemos un sistema de salud que aborda la salud mental desde el ámbito público, ¿no? Pero es muy difícil trabajar desde ese ámbito porque te toca un paciente que tiene todas las condiciones en contra, o sea, no puede claro, conseguir trabajo porque hay alteraciones funcionales muy importantes por eh, a veces por múltiples procesos terapéuticos fallidos y a veces por el propio desarrollo de la afección que tenga en el momento, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia o una condición bipolar, o si no queremos verlo desde el lado de CM, una desregulación emocional suelen ser bastante incapacitantes en algunos aspectos, ¿no? En algunos consultantes, ¿no? Por lo menos para sostener trabajo, para sostener vínculos de amistad, vínculos de pareja, entonces a veces te llega el paciente y vos no tenés ningún tipo de recurso como eh, agente público para poder ayudarlo, lo único a veces que tenés para ofrecerle es, mira, te puedo dar alguna medicación que te va a calmar un poquito para que puedas aguantar hasta poder sostener el proceso terapéutico, y eso es algo que también hay que evaluar como terapeutas, ¿no? Que suena horrible cuando uno lo dice, ¿no? De, claro. mira, la única intervención que tengo para poder ayudarte, dada la afección global de la calidad de vida, es, toma, Sí, risperidona, parece muy insensible, pero pero es una realidad. claro, necesitamos entender que hay áreas de intervención psicológica y hay unas que por más que quieras, el problema es estructural. Que está detonando en problemas psicológicos, sí, pues es normal, pero pues la causa no es psicológica, es estructural. Totalmente, ¿no? Bien, Dani, muchísimas gracias. El espacio siempre, el poder brindar este tiempo de tu día y poder ponerlo al servicio de las personas que escuchan esto y que intentan pues formarse de manera autodidacta, porque al final de cuentas lo que hacemos es compartir un poquito de lo que estamos haciendo y que esto sirva para poder generar en las personas que se forman pues curiosidad por leer y informarse más. Me gustaría, como última pregunta, mm, ¿tú qué recomendarías para los estudiantes de psicología y profesionales que recién están egresando o están próximos a hacerlo? ¿Cómo se pueden capacitar? ¿Cómo se pueden formar de manera autodidacta? Y también no sé si
tú estés haciendo algo como ofrecer algún tipo de formación o bien conozcas algún centro en los cuales tú digas, ¿sabes qué? Mm, Aquí te puedes formar y está recomendado por mí. ok. A ver, yo creo que nunca hay que subestimar la formación de libro y la formación autodidacta. Obviamente ponerla en el lugar que corresponde no va a sustituir un curso, pero de vuelta, a veces por las condiciones económicas de Latinoamérica, uno tiene que ir espaciando la formación formal y eso no significa que me puedo dar el lujo de, por ejemplo, no conocer de psicofarmacología cuando arranco a atender hasta que me pueda costear el curso de psicofármaco para psicólogos o lo que sea, ¿no? Con lo cual, yo lo que les recomiendo a la mayoría de los estudiantes es armen grupo de investigación de estudio con otros estudiantes y pónganse a estudiar libros y una vez que hagan eso, vayan a los cursos, ¿no? Y después y vayan como de a poco, teniendo en cuenta que en muchos casos lo que hay que suplir de formación es un hueco muy importante que va a necesitar muchos cursos y mucha plata y mucha inversión, ¿no? Eso por un lado. En torno a cursos que recomiendo, a ver, yo personalmente hasta la fecha no estoy haciendo cursos, sí tengo algunos proyectos que van a ir surgiendo que probablemente van a ser de acceso gratuito sobre epistemología de la psicología y demás, pero para formación en psicofarmacología yo lo que siempre recomiendo es formarse, a ver, yo voy a recomendar un centro que es argentino, que es ARIA, que es un centro que está especializado en trastornos bipolares, que lo dicta un psiquiatra que es Sergio Tejelevich, si no pronuncio mal el apellido, que espero no pronunciarlo mal. Realmente es una eminencia, es un tipo que tiene mucho criterio, que realmente las clases es una cosa que vos estás escuchando y no te da la mano para terminar de anotar la información, ¿no? Y tiene mucho criterio y es muy criterioso y, por ejemplo, a mí nunca me había pasado, si bien yo cursé de psicofarmacología, porque en mi universidad es optativa, pero está, a mí nunca me habían hablado de, por ejemplo, el efecto adverso de los antipsicóticos, ¿no? Y que en poblaciones sanas se estudió los efectos adversos de antipsicóticos con voluntarios sanos y, che, y se dieron cuenta que era como, che, esto es re grave lo que pasa. Sí, Los efectos cognitivos son bastante severos. No es joda medicar a alguien con un antipsicótico. Y viste, la risperidona la dan como agua a veces. claro. Con lo cual está bueno tener eso en cuenta, que cuando uno decide un eje farmacológico para trabajar, ¿no? Un tratamiento farmacológico para trabajar, tiene que tener en cuenta las desventajas, no solo a nivel de, ok, cómo va a afectar si no le doy esta medicación, sino cómo va a afectar que le dé esta medicación a esta persona. Y a largo plazo también puede tener a veces, si no se hace bien, Síndrome metabólico también, ¿no? Es sí, como que muchas veces es peor que le den valproato que lo dejen, sin nada. no, desregulado, pareciera a veces, ¿no? Venga, pues es Pero que estos bueno, temas nos dan para hablar un buen rato y a veces uno no se cansaría de hacerlo. bueno, te agradezco mucho por tenerme en cuenta y por invitarme y además por el espacio de debate que a mí me encanta, con lo cual te agradezco un montón por nada, la charla. Y espero que les haya resultado interesante. Muy bien, las personas que escuchen esto seguramente van a querer saber un poquito más acerca de tu trabajo. Yo te conocí por redes, pero nos puedes dejar aquí donde te pueden seguir, donde te pueden encontrar, si no sé si te quisieran contactar también, cómo lo podrían hacer. Por Instagram en Lic Longolipera y por TikTok en Hija de Mabel. Me pueden buscar, también estoy en LinkedIn, pero no suelo responder tanto por LinkedIn. Suelo responder más por Instagram y TikTok. Así que si me quieren contactar por ahí o por mail incluso también no hay problema. Venga pues, muchísimas gracias Dani y pues qué excelente el haberte podido tener aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, cambio y fuera.